Esta semana, mientras trabajábamos con una serie de documentos precisamente para este reporte, a nuestras oficinas se presentaron unas personas con una denuncia. La denuncia es que el Poder Judicial contrató al PNUD para que éste, a su vez, contratara a una empresa para auditar el Palacio de Justicia de jurisdicciones especializadas que se construía en el antiguo Hotel Cervantes. La cuestión es que, según los denunciantes, el PNUD no transparentó el mecanismo mediante el cual se seleccionó la empresa auditora. Asimismo, establecen que la auditoría tiene muchas falencias. Vamos a ver cuáles son los detalles de esta denuncia en el PNUD y el Poder Judicial. No hay nada, tú no puedes, si tú haces una búsqueda, no puedes tener información sobre las compras y contrataciones que hacen con el PNUD. No hay registro. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho anteriormente. Sin embargo, aquí hacemos también un llamado al Congreso, porque tampoco el Congreso fiscaliza ni los préstamos, ni las ejecuciones, ni los servicios, ni los contratos que se ofrecen con los trabajos del PNUD. Y esa es una responsabilidad también que recae en el Congreso de la República, que es un mandato fundamental que tiene de fiscalización. Entonces, también es importante esto. Como tú bien decías, lo preocupante del caso de las contrataciones con el PNUD es que en la ley de compras y contrataciones ellos no están exentos. No hay nada que regule las compras y contrataciones a través de organismos internacionales. Una demanda, una licitación realizada por el Consejo del Poder Judicial y una auditoría realizada por una firma contratada a través del PNUD se mezclan y forman un cóctel que, de acuerdo con los denunciantes, nadie quiere beber. Lo que sucede es que en la legislación dominicana, cuando el Estado requiere contratar bienes o servicios, la ley de compras y contrataciones exige un proceso de licitación bajo unos parámetros y una normativa muy específica. Y en el caso de la especie, no se llevó a cabo una licitación pública al amparo de la ley de compras y contrataciones, sino que el Consejo del Poder Judicial, que venía llevando un acompañamiento con el PNUD en otros aspectos del desarrollo de la justicia, le pidió al PNUD realizar una licitación pública internacional para la realización de la auditoría del Palacio de Justicia de las jurisdicciones especializadas en un aspecto muy amplio. A finales del 2007, el Consejo del Poder Judicial adquirió los terrenos en los que se aloja el antiguo Hotel Cervantes por un monto de 144 millones de pesos. Estas instalaciones albergarían el Palacio de Justicia de jurisdicciones especializadas, en donde funcionarían 13 tribunales de 3 jurisdicciones que operan en el Distrito Nacional. Vimos el proyecto del Palacio de Justicia de jurisdicción especializada y nos interesamos en participar porque era un proyecto que no se veía con mayores complicaciones, era un proyecto que simplemente se iba a remozar el antiguo Hotel Cervantes, donde se iban a modificar algunas áreas, abriendo espacios, cambiar todo lo que eran las ventanas, las puertas, los baños, y realmente nos pareció interesante. Fuimos a la Suprema, nos inscribimos, aceptaron nuestra inscripción y nos dieron todos los pliegos, que eran los mismos pliegos que le entregaban a los demás contendientes, y nada, trabajamos como empresa en nuestra propuesta, que al final fue la ganadora dentro de alrededor de 12 o 13 empresas. En ese momento, la empresa de nosotros estaba en el 103 millones. Desde el inicio, la constructora Vélez y Sánchez S.R.L., es decir, Convesa, dice que tuvo inconvenientes de acuerdo con la demanda de intervención forzosa en contra del PNUD y la sociedad Epsalapco, interpuesta por Convesa. Los planos eran flagrantes, insuficientes e inexactos. Yo no diría que hubo plano. Yo diría, nosotros en un inicio se nos entregó un dibujo. Ese dibujo no tenía ningún tipo de detalle, no tenía ningún tipo de medida, solamente era un dibujo con el mobiliario, lo que los arquitectos le llaman un plano arquitectónico. No había plano dimensionado, secciones, detalles estructurales,
no había prácticamente nada. O sea, nosotros hicimos una licitación basándonos en la estructura de presupuesto que ellos hicieron. Luego de nosotros entrar, que solicitamos los planos al departamento encargado, nos dijeron que no había plano. Entre las adiciones que se solicitaron desde el Poder Judicial estaban remozamientos estructurales, aumento de tamaño de huecos para ascensores, cambios de tuberías, colación de fibras acústicas, ampliaciones, entre otros. Si nosotros no tenemos plano, no hay forma alguna de nosotros poder avanzar la obra porque no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces el Departamento de Infraestructura nos asignó un personal y ese personal fue trabajando los planos a medida que nosotros íbamos haciendo las demoliciones que eran marcadas por ellos mismos. Entonces, nada, después que llegaron, vamos a decir así, los planos, como quiera, se hicieron alguna modificación, en algunos momentos si iba algún magistrado y veía que en su área de trabajo había otras necesidades, se la hacía saber a la arquitecta y la arquitecta hacía el cambio, nos lo sometían a nosotros y nosotros lo hacíamos. El monto de la adjudicación, de acuerdo con el contrato identificado como LRN CPJ 03-2007, fue de 103.434.623 pesos. Pero debido a los constantes cambios, se solicitó un adicional de 25.047.027 pesos para que la compañía constructora recibiera estos adicionales. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA presentó una auditoría. Cuando nosotros sometemos los adicionales, la primera partida de adicionales, que rondaba alrededor de los 25 millones y pico de pesos, estamos hablando de marzo del 2019. El Consejo, también por solicitud de nosotros, porque nosotros en diferentes comunicaciones se lo hicimos saber que sí, que había que auditar, porque al final las auditorías son sanas. Las auditorías dan, vamos a decirlo así, como que un tercero diga si lo que está es lo correcto o no, pero tiene que ser un tercero imparcial. Se adentró en ese proceso de auditar la obra. Auditaron los 25 millones, creo que primero habrían solicitado una auditoría privada, pero después tomaron la decisión, que para nosotros fue atinada, de auditarlo con el CODIA. Entonces fue un personal del CODIA, hizo un peritaje con nosotros y con los miembros del Departamento de Edificaciones y evacuaron el resultado de la auditoría, el cual fue favorable a lo que nosotros habíamos entregado, o sea que realmente decía que lo que nosotros habíamos entregado era lo que estaba hecho en la realidad y que tenía todas sus autorizaciones. El peritaje efectuado por el CODIA entre el 14 y el 16 de marzo de 2019 arrojó que todos los adicionales fueron necesarios y justificados, lo que permitió el pago parcial a la empresa constructora correspondiente a los trabajos auditados y dando así luz verde para la continuidad de las labores. Cuando el Consejo del Poder Judicial presentaría la auditoría realizada por el CODIA, la misma fue suspendida debido a que se encontraban en la víspera del cambio del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Inmediatamente llega el nuevo presidente, Luis Henry Molina, él paraliza todos los proyectos. En ese entonces habíamos, creo que 11 contratistas, o 11 proyectos, todos se paralizaron. Al momento de paralizada la obra, estaba en un 90% de su terminación y de su lado la construcción de un edificio de parqueos de 4 niveles, obra en la cual también resultó adjudicada a la constructora Vélez y Sánchez S.R.L. por un monto de 86.097.047 pesos. Este se encuentra en un 50% de terminación. Calcula, si nosotros tenemos trabajado 187, 190 millones, a 290 millones por ser un almacén. Mira, yo te voy a decir una cosa, realmente nosotros ahora mismo hasta difícil se nos hace la entrada al Cervantes, porque el Poder Judicial tomó la decisión arbitrariamente de sacar todo el personal de seguridad que nosotros teníamos ahí. O sea, ahora mismo tú me preguntas, ¿cómo está el Cervantes? Yo entiendo que uno puede ir y puede entrar porque uno es contratista, pero las personas que le daban seguimiento el día a día de todas las situaciones que había en el proyecto, ya uno no la tiene. Uno no la tiene y eso nos incrementa a nosotros el riesgo de perder cosas que tú dirás, bueno, eso está adentro del Poder Judicial. Sí, es del Poder Judicial después que lo paguen. Pero mientras el Poder Judicial no lo paga y mientras nosotros se damos por contrato custodio de la obra, yo entiendo que nosotros somos los que debemos estar resguardando, pero ellos son los dueños y ellos son el poder.
Es decir, que si calculamos el costo de los terrenos que alojarían el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas y la inversión que han realizado los constructores, más los 54.799.200 pesos que le adeuda el Consejo del Poder Judicial, podríamos decir que esta edificación tiene una inversión de más de 300 millones. Es decir, que la obra que se prometía ser un paso de avance para el sistema de justicia está detenida y sin fecha de entrega, funcionando como un costoso depósito. Tras 7 meses del CODI haber realizado la auditoría, el Consejo del Poder Judicial realizó un pago de 24.525.003 pesos a la empresa Convesa por concepto de pago de cubicaciones ejecutadas y les informó que hasta no realizar una auditoría, los pagos de la obra estarían paralizados. Él solicitó una revisión de los trabajos y él mencionó en ese momento un ingeniero en específico. No tenía el placer de conocerlo en ese momento, pero sí 4 días después, creo que para la siguiente semana, él arribó la obra con los ingenieros de la Suprema, con el director de ingeniería y el supervisor encargado de diseño, y por casualidad nos encontramos allá, porque realmente nosotros no fuimos invitados a esa visita, y ahí nos integramos a la visita, hicimos una revisión del proyecto entero, le dimos una vuelta, tuvimos conversaciones de todo, de cómo se fue todo el proceso, de cómo fue a nivel constructivo también el proceso. Nada, a nuestro entender, esa era la persona que iba a auditar, porque al final fue la persona que el mismo presidente solicitó. La visita del presidente del Consejo del Poder Judicial, el doctor Luis Henry Molina, fue el día 13 de abril del 2019, a unos pocos días de resultar electo al cargo. Luego, el lunes 15 de abril, se apersona a la obra el ingeniero Franco Gómez Ramírez, director general de EPSALAPCO. Después nosotros tuvimos comunicación, posterior a eso, tuvimos comunicación, poniéndonos a la disposición de él, de lo que él necesitara, en el entendido de que él iba a auditar la obra, de que nosotros podíamos suministrárselo sin ningún problema. Porque entendemos que aparte de la Suprema, la persona más idónea para colaborarle a ellos éramos nosotros, que fuimos los que vivimos todo el proceso de construcción del proyecto. ¿A esa persona a qué tú te refieres? El ingeniero Franco Gómez, de la empresa EPSALAPCO. Exactamente 21 días después de la visita del director general de EPSALAPCO, el Consejo del Poder Judicial suscribió un acuerdo de acompañamiento con el PNUD para el proceso de desarrollo estratégico y de reforma integral del Poder Judicial, incorporando las tecnologías de la información y comunicación por un monto total de $9.222.711, que son unos $461.135.550 pesos. Así lo establece la enmienda número 5 que les realizaron al contrato. Cabe destacar que el monto inicial de este proyecto fueron $200.000. Ahí están las comunicaciones donde nosotros le exigíamos y le decíamos al Consejo del Poder Judicial que sí, que las auditorías son sanas, que venga. Nosotros, claro, en un momento de que veíamos la lentitud en los pagos y los procesos que conlleva cada pago de algo que se haya adicionado o demás, solicitamos las auditorías. Pocos meses después que el PNUD y el Poder Judicial firmaron el convenio, estos colgaron en su página web un llamado a licitación para la auditoría de la obra civil Edificio Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, que fue publicada por el organismo internacional el 24 de julio del 2019 y fue adjudicada el 7 de noviembre a la empresa de consultoría EPSALAPCO por $119.910, que son unos $6.595.050 pesos. La firma del convenio se efectuó el 18 de septiembre. Recordemos que el director general de esa empresa, Franco Gómez Ramírez, es la misma persona que habría ido a la obra hacía 8 meses. En ese proceso, que se llevó al margen de la Ley de Compras y Contrataciones, resultó adjudicatario una empresa contratista, que es EPSALAPCO, que ya había tenido cierta intervención con anterioridad a la licitación con la propia obra. Él había visitado la empresa, los representantes de esa empresa habían visitado la obra, habían hecho un recorrido a requerimiento del Consejo del Poder Judicial y bueno, y coincidencialmente resultó adjudicataria de esa licitación. Eso es lo que da lugar o lo que refleja es que la licitación o las licitaciones que lleva el PNUD no necesariamente tienen
la publicidad necesaria. Cuando vemos que la auditoría la va a hacer EPSALACO, nos informan que es EPSALACO, después nos enteramos que es vía el PNUD, nosotros decimos, bueno, que es una institución internacional, pero, oh sorpresa, al final vemos que simplemente el PNUD pone las mismas cosas que ha dicho EPSALACO, sin evidenciar si hay algo erróneo o no en esa auditoría, lo cual es, como te comentábamos ahorita, que sí hay cosas erróneas que ellos ni verificaron, simplemente la pasaron al Consejo del Poder Judicial y la tergiversó más con los abogados y nos hicieron llegar la demanda. El Consejo del Poder Judicial, el 24 de marzo de 2021, sometió una demanda de resolución de contratos y al pago de 843.043.908 pesos por supuestos daños y perjuicios ocasionados al Estado Dominicano durante la ejecución de los 2 contratos en los que resultó adjudicado Convesa. El sustento de la demanda es la auditoría realizada por EPSALACO, empresa contratada por el PNUD. Yo entiendo que no pagar porque cuando tú quitas algo que está hecho o tú difamas o tú dices algo que es mentira de algo que alguien hizo, es porque tú quieres hacerle un daño. Yo entiendo que es no pagar. Los trabajos desarrollados por EPSALACO incluyen un estudio de impacto vehicular, revisión al cumplimiento de las normativas vigentes en los diseños arquitectónicos, evaluación de vulnerabilidad estructural, planos sanitarios, entre otras cuestiones que fueron auditadas y que, de acuerdo con la empresa Convesa, no era parte del contrato. Mira, para mí la auditoría está llena de errores, omisiones. Inclusive cualquiera lo ve y puede pensar hasta en manipulaciones. Porque, por ejemplo, hay algo que dice la auditoría que a mí siempre me llamó la atención. Y era el hecho de que había un muro de uno de los bloques del antiguo Cervantes que no tenía zapata. Pero yo iba a la obra y veía la zapata, entonces yo no entendía cómo EPSALACO y el mismo Poder Judicial decía que eso no tenía zapata y que yo no se lo dije como empresa al Consejo del Poder Judicial, pero que tenía su zapata. O sea, yo fui inclusive con un notario, fuimos como empresa con un notario, y el notario verificó que sí existían las fundaciones. ¿Qué más yo te puedo decir? Mira, en el primer informe que ellos hicieron, donde ellos decían que nosotros le debíamos al Poder Judicial alrededor de 4 millones de pesos, ellos decían que los asesores no estaban instalados. Pero los asesores estaban instalados en la obra y cada vez que nosotros nos movíamos de cualquier lado de la obra, le cruzábamos por el lado de los ascensores. En la misma auditoría realizada por EPSALACO, que establece que los planos entregados por la Suprema Corte de Justicia tenían un nivel insuficiente de detalles, de igual manera se estableció que los riesgos asociados a deficiencias de diseño y falta de especificaciones técnicas no son imputables al contratista. Que EPSALACO es contratado, como tú me preguntaste ahorita, por el PNUD. No sabemos cómo fue, excusa que fue la pregunta que me hiciste ahorita, cómo la hicieron, porque nosotros después en esta investigación, o sea, en lo que hemos estado indagando y demás, no presentan ningún tipo de información de cómo fue la auditoría, cómo fue el proceso de adjudicación de esa auditoría. Entonces, EPSALACO rinde esos informes, se lo dirige al encargado de ingeniería del Poder Judicial y el PNUD. Impreso, o sea, por el mismo PNUD. En el mismo resumen de auditoría, la empresa le recomienda al Poder Judicial la venta de los terrenos en los que hay una inversión mayor a los 400 millones de pesos. Según el Consejo del Poder Judicial, quien dijo todo lo que ellos están poniendo en la demanda fue el PNUD. Entonces, se supone que el PNUD es responsable de lo que me está pasando a mí ahora mismo. Lo que hemos visto que los organismos internacionales son permeados por la corrupción en una forma tan brutal o más que los propios estados.